de vuelta en este debate. Yo creo que apasionante debate, apasionante programa el que estamos teniendo en el día de hoy, que nos hemos trasladado al municipio de Ejido con su concejal de Agricultura y con empresas que también radican de allí, que llevan tecnología no solamente a la provincia de Almería, sino fuera de nuestras fronteras, que al final yo creo que dentro de la provincia de Almería una de las claves a las que nos enfrentamos de manera diaria es ese trabajo que hacemos en exportación. Buenas noches de nuevo. Buenas de nuevo, ¿qué tal? Esa capacidad que tiene Almería para reinventarse y sobre todo una provincia netamente exportadora. Pues sí, lo hemos comentado antes en la parte de la entrevista, ¿no? El que analice la historia de Almería ve cómo es una historia de trabajo, de esfuerzo, de reinventarse, ¿no? Hemos comentado los años 60, esa gran revolución, ¿no?, que hubo cuando empezaron, ¿no?, los invernaderos y se sustituyeron esas uvas de mesa, ¿no?, que se exportaban y se sustituyeron por los invernaderos que tenemos hoy en día. Pues vamos viendo cómo cada vez más pues van habiendo revoluciones que quizás no nos damos cuenta los que la estamos viviendo en primera persona, ¿no? Pero, por ejemplo, pues la empresa que nos acompaña hoy, Otera, ¿no?, con José, pues es un pilar más de esa revolución tecnológica que está viviendo el campo, que está viviendo la agricultura. Comentábamos antes, ¿no?, fuera de micrófono, cómo esa revolución ya ha llegado a los almacenes, como hace 10 años entre un almacén y entre un almacén de manipuladora y prácticamente no tiene nada que ver el nivel de robotización, de digitalización que tienen nuestros almacenes, y eso pues poco a poco yo creo que está llegando también al campo. Yo creo que es vital pues el trabajo que hacen con empresas como Iotera y otras muchas empresas que dedicadas a ese avance tecnológico, pues que seamos capaces también de difundir su trabajo y de que al final hacer que el agricultor sea cada vez más consciente de la importancia de este tipo de empresas, ¿no?, y de este tipo de tecnologías, que al final lo que se trata es de optimizar costes y de facilitar el trabajo al agricultor. Efectivamente, José, lo hablábamos también en el apartado de innovación, la importancia que tiene la digitalización para el campo almeriense. Sí, al final es tener información sobre lo que pasa en el campo, lo que pasa en tu invernadero, de cuándo necesitas realmente un riego, conductividades, temperatura, humedad. Hay veces que piensas como agricultor, yo como agricultor que soy, piensas, no, todo está bien, pero tiras del teléfono en este caso, de la digitalización, y dices, hostia, es que me está llegando el invernadero de 37 grados. Puedo ventilar un poco más, puedo darle más respiro a esa planta, y simplemente con el hecho de bajar medio metro más las ventanas, que te piensas que estás ventilando suficiente, le cambias todas las características al fruto, al cuajado, a la optimización del cultivo, porque al final se trata de tener información y de ahorrar en costes, porque cada vez los costes, los precios se van acercando más y llegamos a un momento de asfixia que o innovas o controlas lo que pasa en tu finca, o al final no salen las cuentas directamente. Efectivamente. Totalmente de acuerdo, Fernando. Al final, para mí como técnico me resulta muy sencillo, o me resulta mucho más gratificante, y la verdad que cuando yo entro en una finca y sé que tengo al final un aparato como el de Iotera, me va a ser mucho más fácil dar solución a los problemas que pueda encontrar en esta finca. Al final voy a tomar decisiones que están basadas en el raciocinio, en unos datos. Yo voy a poder medir, o sea, todo lo que haga va a ser no por experiencias previas, sino por lo que está pasando en ese momento. Entonces todo eso te ayuda, y como muy bien ha dicho José, al final nosotros los costes de nuestra finca cada vez van a más, y si podemos ayudar un poquito a reducir todos estos costes, es donde vamos a de verdad ampliar el margen en nuestra finca. Y sobre todo yo creo que el modelo desde los años 60 es verdad que ha cambiado y hemos pasado de ser una provincia importadora de tecnología a una provincia exportadora de know-how y de tecnología, que todas las empresas quieren conocer cómo funciona ese modelo y luego intentar llevarlo también a unas zonas productoras, pero ya no solamente la parte de comercialización, sino la parte de tecnología. Bueno, pues sí, hemos comentado antes las cifras. Ya vemos cómo la industria auxiliar de la agricultura factura más de 1.500 millones de euros solo en la provincia de Almería, y al final se ha convertido no solo en una industria auxiliar de nuestro modelo agrícola, que evidentemente nació gracias al trabajo de los agricultores y de empresas que demandaban ese tipo de tecnología en sus explotaciones, sino que al final es una industria netamente exportadora, que exporta ya a los 5 continentes, a decenas y decenas de países que al final ven que un producto de Almería que se ha desarrollado en las condiciones óptimas de la provincia de Almería, porque ¿dónde mejor que probar un avance tecnológico relacionado con la agricultura, principalmente con la fruta y hortalizas,
que la provincia de Almería, ¿no? Por eso también las casas de semillas vienen a poner sus centros de investigación en nuestra provincia, porque no hay mejor laboratorio, por llamarlo de alguna manera, que la realidad que tiene la provincia de Almería. Entonces, yo creo que al final la industria auxiliar, como he comentado antes, ya es una industria total, con una entidad propia totalmente, que al final no solo se dedica a producir para Almería, sino que al final sigue exportando a todos los continentes y que al final tenemos que seguir apoyándole y tenemos que seguir también explicando dentro de nuestra tierra, porque muchas veces pecamos de querer contar las cosas hacia afuera, contar también las cosas hacia adentro, que los ciudadanos de Almería, del Ejido, de toda la provincia en definitiva, conozcan la tecnología que estamos desarrollando en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y que al final también nosotros la implantemos dentro de nuestras explotaciones. Yo creo que ese modelo de educación tendríamos que hacérnoslo mirar. Tenemos que trabajar más en educar a todas las personas qué es lo que está ocurriendo dentro de un invernadero, porque tú te vas al centro de Almería, al mercado central, y el 90% me atrevo a decir que todavía no saben el control biológico, cómo funciona, la tecnología que hay detrás, el no uso de los fitosanitarios. Y yo creo que si nosotros mismos no somos conocedores de esto, ¿cómo vamos a hacer el boca a boca con todos los turistas y todos los profesionales que llegan de fuera? Pues claro que sí, Fernando, está claro que ya no es por el mero hecho de que conozcan nuestras raíces y de cómo fabricamos los mejores alimentos y los más saludables, no. También es porque muchas veces demandamos que se nos pague por nuestros productos lo que se debe. O sea, nosotros es cierto que entramos en una competencia que al final un producto de otro origen visto en un supermercado muchas veces no lo puedes diferenciar. Pero ¿cómo le vas a pedir a un cliente que pague más por el español que por otro de otro origen si no sabes cuáles son las diferencias, si no sabes cómo has podido llegar a que sea, por ejemplo, el que mejores cualidades tiene y el que más saludable es? También sería interesante que los puestos de inspección fronterizos comenzasen a dar la información al gobierno y que pasasen los aranceles que tienen que pagar, porque llama bastante la atención que parecemos agricultores de tercera, es decir, siendo europeos llama mucho la atención cómo teniendo que estar con tasa determinados productos, que en este caso el tomate, como determinadas instituciones públicas echen la vista a un lado y estén dando de la alfombra roja a los agricultores de otros países. Pues tristemente yo tengo una respuesta, no sé si acertada, pero después de pensarlo mucho, pues porque muchas veces se utiliza la agricultura como moneda de cambio para otras cosas. Entonces, al final, de determinadas instituciones europeas, pero claro, evidentemente si desde el Gobierno de España principalmente no defienden a los agricultores de Almería o a los agricultores de España en general o a los ganaderos de España, ¿lo van a defender en Europa alguien si no lo defiende el propio Gobierno de España? Al final lo que no se puede es utilizar la agricultura como moneda de cambio para otras cosas. No puede intercambiarse migración por agricultura, no puede intercambiarse tecnologías por agricultura. Al final, la soberanía alimentaria de la Unión Europea, que es uno de los pilares de la Unión Europea cuando se fundó en los años 40, los años 50, los años 60, esa política agraria común que fue de las primeras que se hizo, de las primeras políticas que se instituyó en la Unión Europea, era porque se entendía que Europa tiene que tener una soberanía alimentaria propia y no podemos depender nuestra producción o nuestra alimentación, la alimentación de nuestros ciudadanos, que es lo más básico, de la importación de terceros países. Parece que conforme nos vamos alejando de conflictos bélicos se nos olvida lo importante que es la producción de alimentos. Pero no podemos seguir hipotecando a nuestros agricultores, no podemos seguir cargándole cada vez con más exigencias, con más trabas, con más burocracia, con más limitaciones, con menos herramientas para luchar contra plagas, mientras que están entrando por nuestras fronteras, por nuestros puertos, miles y miles de toneladas, por mucho que digan, sin ningún tipo de control, sin las exigencias fitosanitarias que se le imponen a nuestros agricultores y evidentemente sin las cargas, por ejemplo, ¿qué cuesta un salario en España? ¿Qué cuesta un salario en Marruecos? ¿Cómo hacer eso competencia leal? No puede ser. Y la gente que sepa las condiciones que tienen los trabajadores dentro del invernadero de Almería, que se vayan a otros países a ver cómo trabaja esa gente allí. Si hablamos un poco de cómo cuidamos nosotros, somos uno de los países que la verdad que teníamos que ser referencia en todo el tema laboral. Al final no interesa de cara al público que haya esa información tanto de cultivo como de empleo, como de los seguimientos que lleva un cultivo. Yo esta semana final empiezo a coger calabacín en mi finca. Yo ya están las muestras, desde hoy están las muestras en el laboratorio para ver los fitosanitarios que he podido utilizar, aunque no he usado ninguno, todo con fauna auxiliar,
pero ya están en el laboratorio para darme el ok. Y hasta que no tenga el ok, a mi cooperativa no puede llegar 1 kilo de género. Pero sin embargo, nuestro querido ministro, cuando tiene problemas de grano, lo único que hace, en lugar de favorecer la economía española, lo que hace es subir los límites mínimos de residuos de otros países de ultramar y meter esos granos en Europa, porque si no sabe que va a tener un maravilloso problema en su maravilloso país, en lugar de defender a nuestros queridos agricultores que de manera diaria están sin armas, repetimos, sin armas. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido desde determinadas instituciones públicas bajar un 50% el uso de fitosanitarios, Juan Luis, sin ningún... Todavía no sabemos el por qué. Ahora, pero para subir el límite rápido, porque los agricultores y los ganaderos se están quedando sin grano para dar de comer, ahí somos bastante hábiles. Sin embargo, para ayudar a los agricultores de la provincia de Almería, todavía, pues... es compleja la situación, ¿eh? Sí, Fernando, muchas veces lo hemos dicho, que es que al final parecen que son políticas que están muy alejadas del campo. Muchas veces se gobierna pensando en los titulares más que en las propias medidas que se toman y en el raciocinio, como bien estabais comentando antes, tomadas basadas en las decisiones de los expertos. También vemos que al final la agricultura tiende cada vez más a que cada vez haya menos agricultores. Es que al final se profesionaliza, la superficie de cada agricultor suma más y eso también ¿qué hace? Que cada vez haya menos votos de agricultores. Entonces pierde mucho peso la agricultura dentro de una negociación. Pero al final, como bien estabais comentando, sería muy peligroso que España perdiese la soberanía alimentaria, porque es cierto que en los momentos que estamos todos tranquilos no hay problema, pero cuando hay un poquito de incertidumbre por una guerra, un conflicto, cualquier tipo de problema, ahí sí la recordamos que con el Brexit determinados países apostaron por Marruecos y fue Almería la que le tuvo que salvar la cara, ¿eh? Que también es importante recordar en situaciones complejas cómo los agricultores de la provincia de Almería tienen que sacarle la cara y sin embargo luego cuando necesitan ayuda pues están bastante alejados, porque con una ayuda de 25.000 euros para una explotación agraria, 25.000 euros, podemos sacar 10 hectáreas, problemas de plástico. Hombre, y luego es verdad que los agricultores almerienses y elegidos, aún así, siguen levantando la persiana y siguen trabajando sin ningún tipo, porque ellos no preguntaron cuántos años nos van a llegar, fueron directamente y cambiaron el plástico. Bueno, pues es que al final lo hemos comentado antes también, elegido en la provincia de Almería, ¿no? Pero evidentemente elegido como capital agrícola, la idiosincrasia particular del agricultor es trabajo, esfuerzo, sin esperar ayuda de ninguna administración, sin esperar subvenciones, sin esperar nada de nada, porque tenemos un campo que se ha hecho a base de trabajo, de letras, de esfuerzo, de echarle muchas horas, sin ayuda de nadie. Con lo cual, esto que quizá puede parecer triste o puede parecer duro, que lo es, ¿no? Porque al final, ¿qué hubiera sido del campo almeriense si quizá hubiera tenido más ayuda por parte de la administración de la Junta de Andalucía, ¿no? Desde esos 40 años que ha estado gobernada por el Partido Socialista, en la cual, bueno, pues la ayuda han brillado por su ausencia. ¿Qué hubiera sido este campo si hubiera tenido el impulso que han tenido otras zonas? Pero es verdad que eso ha imprimido en el carácter de la población, al final, ese espíritu de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio y de seguir tirando para adelante, ¿no? Como os comentaba antes, con la Dana, por ejemplo, pues vimos como al día siguiente los agricultores siguieron trabajando. O yo quizá me remontaría un poco más atrás, ¿qué pasó durante la pandemia? Es que ya se nos olvida, la pandemia fue hace 5 años, fue hace 4 días, como aquel que dice. El sector primario fue el que tiró para adelante, los agricultores fueron los que estaban trabajando, poniendo en riesgo muchas veces por su propia integridad y su propia salud, porque al final el virus también estaba expandiéndose por todos sitios y los agricultores estuvieron ahí dando el callo, estuvieron ahí trabajando, ¿no? Al final, en esos momentos cuando nos damos cuenta de la importancia del sector primario, pero es cierto que conforme va pasando el tiempo se nos van olvidando pues esos héroes que siguieron alimentando no solo a toda España sino a toda Europa durante los peores meses que se recuerdan en la última década. Pues efectivamente, con ese mensaje lo vamos a dejar, ese fue de tesón de trabajo diario que se realiza en la provincia de Almería, que yo creo que es la principal bandera de nuestro maravilloso sector agroalimentario. Juan Luis, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. A vosotros.
Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos la semana que viene con una valoración de Fruit Attraction de lo que ha sido la mayor feria de frutas y hortalizas que se está celebrando en estos 3 días, martes, miércoles y jueves, en la provincia de Madrid, y que con la provincia de Almería se está jugando, nunca mejor dicho, las habichuelas, en este caso los tomates, los pepinos, las berenjenas, los calabacines y nuestra maravillosa industria auxiliar que está cerrando el negocio. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más, que tengáis muy buena noche, que tengáis muy buena semana y sobre todo que seáis muy felices.